Nos aconseja siempre la palabra que entremos delante de su presencia, ante sus atrios, con un corazón lleno de agradecimiento. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y le decimos al Eterno que le damos gracias por el privilegio que le concede a Congregación Árbol de Vida, el poder continuar, llevar y predicar su palabra a través de esta radiodifusora. Y también a ustedes les damos la bienvenida y creemos que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Esperamos que donde quiera que usted se encuentre pueda estar siempre disfrutando de la presencia del Eterno y sobre todas las cosas que pueda usted estar en conexión con su espíritu y siguiendo los pasos de nuestro Mesías, de Jesús, de Yeshua. Hemos estado en programas anteriores viendo Besalak, que significa y los dejó ir. Éxodo capítulo 14 es donde nos hemos detenido un poco, porque realmente es el capítulo más recordado del libro del Éxodo. ¿Quién no recuerda el evento de el Mar Rojo? ¿Quién no ha predicado sobre este evento? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido instruidos en clases de escuela dominical o cualquier otro seminario o institución bíblica sobre el Mar Rojo? Bueno, pues llegó el momento que también en este programa le demos ese énfasis de que el libro del Éxodo le da a este gran acontecimiento, a este gran milagro que el Eterno hizo para el pueblo de Israel. 14 versículo 5, leyendo de la versión Reina Valera, dice de esta forma: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre de ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Bien, lo primero que vemos ahí es que hemos de recordar que anteriormente, cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, solamente Moisés repitió lo que el Eterno le había dicho. El Eterno le había dicho: dile a Faraón que mi pueblo tiene que irme a servir camino de 3 días. Lo que el egipcio, lo que este Faraón estaba pensando era que solamente les había permitido a ir a hacer una excursión de un tiempo para ir a presentar un servicio de adoración a nuestro Dios. Pero cuando se dio cuenta que no eran esas las intenciones de Israel, que Israel tenía todas las intenciones de no regresar a Egipto, despertó Faraón y en ese momento empieza la persecución. Como también en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas, cuando el Señor nos saca del mundo, nos libera de las manos de nuestro enemigo, pues el enemigo siempre piensa que nosotros vamos a regresar, que solamente vamos a ir a la iglesia por 1 o 2 domingos y está esperando que nosotros regresemos para volvernos a esclavizar. Pero el Señor tiene otro plan con nosotros, y ese plan es que el Señor nos quiere traer a una libertad total en nuestra vida, que poco a poco se viene dando conforme nos vamos desarrollando espiritualmente en el Señor. Ahora bien, en el versículo 9, recuerde, estamos en Éxodo 14, versículo 9 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón, donde el Señor les había dado la instrucción que ellos tenían que acampar. Qué curioso, ¿no? Que iniciando Éxodo 14,
en el versículo 1, el mismo Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que se den la vuelta y que acampen delante de Pi Hahirot. Qué curioso, porque el Señor ya tenía en mente lo que Faraón iba a pensar, lo que Faraón iba a hacer, y precisamente le dice, acampen, sienten, relájense, todo está en control. Entonces, cuando llegamos al versículo 10, ya es donde empieza nuestro mensaje, donde nos podemos dar cuenta que ya venía ese encuentro. Faraón persiguiendo a Israel, e Israel acampado enfrente del mar, saliendo del desierto, y no había otra opción más que mar, montañas o desierto. Y por el desierto venía Faraón persiguiéndolo. Y dice el versículo 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Qué importante, aquí vamos a darnos cuenta de algo que nos está indicando la Torá, la porción para esta semana. Dice que Israel sintió miedo, Israel sintió pánico. Y en esa necesidad hicieron lo correcto. Clamaron al Señor. Qué importante. Qué importante es cuando nosotros tenemos miedo o nos sentimos incapaces de hacer algo para el Creador, para el Eterno. Podamos depender y podamos clamar y podamos llegar a Él en oración. Aún Jesús nos lo enseñó. Él nos enseñó que constantemente se apartaba y oraba. Nos enseña la oración del huerto de Getsemaní, cuando vino sobre él todo ese temor de lo que iba a acontecerle en su vida. Clamó al Señor. Amén. Pero aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que no debemos de combinar nuestro clamor con nuestra rebelión. Este es el punto. Porque en el versículo 10, hasta ahí todo está muy bien. Sentir temor no es pecado. ¿Okay? Israel tuvo miedo de que Faraón se venía con todo su ejército y clamaron a Jehová. Pero fíjese lo que dijeron en el versículo 11. Clamar a Dios y rebelarse no es muy buen consejo, lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Dice el versículo 11, dice, después de que clamaron al Señor, después de que hicieron lo correcto, ahora venían e hicieron lo incorrecto. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Wow. Es contradictorio. Clamar y rebelarse. Clamar y rebelarse. Y son pocas las veces que funciona. En esta ocasión el Señor nos dice la palabra que el Señor continuó con su obra, dice, por amor de su nombre. Él tuvo que defenderlos porque ya había dado su promesa de que los iba a sacar con mano fuerte de esa esclavitud. Y aquí nos podemos dar cuenta que esta situación de Israel nos puede seguir aconteciendo a nosotros. Esta situación que pasó a Israel generalmente, bueno, yo en lo personal, para ser más honestos, continuamente me pasa. Porque este pueblo acababan de ver la gloria del Señor, porque un capítulo antes explícitamente dice que una nube durante el día venía guiándolos. Y otra nube, otra columna de fuego durante la noche los alumbraba y los seguía guiando. Estaban
viendo la gloria del Creador, la gloria del Eterno, y aún así el temor los sobrecogió, los llevó al punto donde ellos mismos se acorralaron en su mente. Estaba escuchando un pastor y este pastor dice que constantemente dice, hay algo que pasa en nosotros, dice, que cuando enfrentamos las cosas que vemos, así como Faraón persiguiéndolo, así como las circunstancias en nuestra vida, dice que generalmente las cosas que vemos nublan las cosas que creemos o las cosas que sabemos. Qué importante. Vuelvo a repetir, generalmente cuando no nos damos cuenta y nos dejamos llevar por el temor, las cosas que vemos, las cosas que estamos enfrentando nublan totalmente lo que creemos o lo que sabemos. Eso fue lo que le pasó precisamente a Israel. En el momento en el que vieron la persecución que se venía sobre de ellos, en ese momento se nubló su entendimiento y se olvidaron que un capítulo antes el Señor los había acompañado con esas dos nubes, los había protegido. Ya habían visto las plagas en Egipto, ya todo Egipto estaba destruido y sobre Gosén, la tierra donde ellos vivían, ni una sola plaga había pasado. Ya habían visto la muerte de los primogénitos y con ellos estaban todavía todos sus hijos vivos. Ya habían visto la misericordia, ya habían visto la grandeza del Eterno, pero el temor los hizo olvidar las maravillas que habían visto. Entonces el temor viene a nuestras vidas y siempre trae ese propósito: entenebrecer, oscurecer, nublar las cosas que conocemos de Él, las cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero siempre hay un líder, y siempre este varón Moisés, que se levantó varias veces para interceder por Israel, empieza en el versículo 3 y empieza a ministrar al pueblo y les dice: y Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más siempre los veréis. Fíjate nada más lo que le está diciendo. Moisés le está pegando con el martillo en el clavo. Está discerniendo qué es lo que le pasó al pueblo en este momento cuando se rebelaron. Le está diciendo que no tengan temor, que debemos de estar firmes, porque en ese día será el último día que verían a los egipcios con vida, porque el Señor estaba a punto de hacer el milagro más grande que conocemos en el libro de Éxodo, un milagro sobrenatural de abrir un mar, de partirlo a la mitad para que ellos pudieran pasar. Inmediatamente el versículo 14 continúa Moisés y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y versículo 15, a mí me encanta el versículo 15, y yo creo que se lo regalo a cualquier pastor o cualquier maestro de escuela dominical que me esté escuchando y para que tomen valor. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjate, ¿con quién se comunicaba el Señor? Con su siervo, con Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le hizo una pregunta y le dice: no pierdas el tiempo. No es tiempo para que me preguntes qué hay que hacer. Sabemos lo que tenemos que hacer. Y le dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que te sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Qué hermoso.
Y continúa aquí el versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros. ¡Qué precioso! El ángel del Señor delante de ese campamento, en esa nube, se postró, se quitó de enfrente y se puso atrás en la retaguardia para poder cubrir así al pueblo de Israel. Hermano, esta es una porción preciosísima y quiero continuar leyendo solamente para remarcar. El versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Así es, de la misma forma que Faraón huyó de Israel porque entendió que Jehová peleaba por Israel, así también nos dice el libro de Santiago que resistamos al diablo y que él huirá de nosotros, porque el Señor es quien pelea de nosotros. Apliquemos un poco a nuestras vidas, y para eso quiero recordarte algo muy importante. Generalmente cuando tenemos miedo es porque se nos nubla lo que creemos o lo que conocemos con relación a nuestro Dios, y tenemos que permanecer firmes, porque si no estamos no tan solo nosotros deteniendo nuestras vidas, pero también estamos deteniendo la vida de nuestras generaciones venideras. Leo esto porque dice Salmo 106 versículo 7, dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Mira, voy a volver a leer. Salmo 106, versículo 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Así, de esta forma, el salmista estaba tratando de reconciliar esta situación para que no se repitiera sobre esas vidas. Salmo 106, versículo 9 dice: reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Que es lo que estaba diciendo, que caminaron como si jamás hubiera habido agua en este lugar, en seco, como si hubiera sido un desierto. Así es nuestro Dios. Esa es la magnitud de sus milagros. También hay algo muy importante que dice la palabra del Señor en Hebreos 11:29. Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí el libro de Hebreos le está dando crédito a ese pueblo, que después de haber caído en rebeldía, inmediatamente que vieron la oportunidad, el milagro que el Señor había hecho para ellos de abrir el mar rojo para que ellos pasaron, hermano, se pusieron en fe, se pusieron en posición, retomaron la fe que los había hecho salir caminando de Egipto en dirección hacia la tierra prometida. Este es el crédito que le está dando el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 29, a este pueblo, a esa generación del Mar Rojo. Dice que por la fe pasaron el Mar Rojo. Ya no había opción. La opción era de que el enemigo venía tras de ellos. La opción era de que solamente estaba el mar y el desierto,
y el Señor estaba abriendo el mar. Y dijeron, bueno, pues si por aquí el Señor quiere que pasemos, por aquí vamos a pasar. Tomaron esa decisión, se postraron en esa dirección y caminaron. Es el crédito que les da el libro de Hebreos y es el crédito que nosotros debemos de recordar siempre de este milagro para así mantener nuestra misma respuesta. Por la fe. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué fueron ahogados los egipcios? Porque no tenían la fe que tenía Israel. Algo bastante importante, porque realmente la salvación era para todos aquellos que habían vivido en esa esclavitud y habían creído que el Señor los iba a sacar con mano fuerte. Ahora, hablando del temor, hay un versículo que a mí me fascina mucho. Antes de terminar, Juan 14:18 dice de esta forma: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La pregunta del día para cerrar este programa, hermano, ¿tú ya has sido perfeccionado en el amor o vives de crisis en crisis? Donde esta semana tienes un problema, te quejas de algo, la siguiente semana es algo nuevo, pero sigues en el mismo ciclo, y la tercera semana viene lo mismo y sigues en otra crisis emocional y constantemente te estás quejando, constantemente estás entrando en ese ciclo. Quizás es porque no has entendido lo que dice Juan 14:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quizás tú puedas decir, hermano, yo no entiendo, quizás yo no haya sido perfeccionado en ese amor que usted habla. Recuerda, mi teléfono es el 214-212-7676 y me puedes marcar. Repito, mi teléfono es el 214-212-7676 y no dudes en llamarme. Y recuerda que el que ha sido perfeccionado en el amor no teme. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה.